Muy buenas noches. Sean bienvenidos al episodio número 70 de La Noche y sus historias. En esta ocasión les traemos una serie de relatos bastante interesantes. Nada mejor para disfrutar un día lluvioso como este. Pero antes de comenzar queremos recordarles que esa silla con ropa sucia al fondo de tu habitación, ese abrigo colgado o esa sombra en la ventana podría no ser lo que tu mente quiere creer. Por eso solo recuerden una cosa: no volteen a la oscuridad. La siguiente historia se titula El dispositivo Alexa. Ana estaba pasando por uno de sus peores momentos en la vida. La reciente pérdida de su madre la había dejado devastada, y su casa, que alguna vez fue un refugio, se sentía vacía y fría. Sus amigos, preocupados por su bienestar, le habían regalado un dispositivo Alexa, esperando que al menos la compañía virtual pudiera aliviar su soledad. La primera semana fue tranquila. Alexa respondía a las solicitudes de Ana, tocando música suave y recordándole sus citas. Sin embargo, una noche, mientras se sumía en un sueño inquieto, Ana fue despertada por un susurro débil que resonaba en la oscuridad. Ana. El susurro era tan real que la hizo sentarse de golpe, con el corazón latiendo a toda velocidad. Miró a su alrededor, pero la casa estaba silenciosa, excepto por el leve brillo azul del dispositivo Alexa en la cocina. «Alexa, ¿dijiste algo?», preguntó con su voz temblando. «No, Ana. Buenas noches», respondió el dispositivo con su tono habitual. Los días siguientes los susurros se volvieron más frecuentes. A veces escuchaba su nombre mientras intentaba dormir. Otras veces eran frases incoherentes, apenas audibles, que parecían surgir de lo más profundo del aparato. Ana comenzó a dudar de su cordura, preguntándose si el dolor o el aislamiento le estaban jugando una mala pasada. Una noche, después de un día particularmente agotador, Ana escuchó a Alexa hablando de nuevo, pero esta vez era diferente. Era la voz más aterradora que Ana había escuchado en toda su vida. «Ana, ven a nosotros». Se levantó de la cama con el cuerpo temblando y la mente nublada por el miedo y por la confusión. Caminó lentamente hacia la cocina, donde el dispositivo emitía una luz intermitente. «¿Quién está ahí?», preguntó. Su voz apenas era un susurro. «Somos los que no pueden descansar», respondió Alexa, pero la voz no era la suya. Era un tono frío, desprovisto de toda emoción humana. Ana retrocedió, tropezando con una silla. Sabía que lo que estaba sucediendo no podía ser real, pero todo en su interior gritaba que corriera. Sin embargo, sus pies parecían pegados al suelo. «¿Qué quieres?», logró decir finalmente. «Queremos tu dolor, tu miedo, alimentamos tu tristeza». La voz se rió. Un sonido gélido que hizo que la piel de Ana se erizara. «Nos perteneces». De repente los recuerdos de su madre inundaron su mente. La risa, los abrazos, los momentos felices. Se aferró a esos recuerdos, negándose a ceder al terror que la invadía. «No, no te pertenezco», gritó con una fuerza que no sabía que tenía. «Vete». La luz en el dispositivo parpadeó una última vez, antes de apagarse por completo. La casa quedó en un silencio absoluto, roto solo por los sollozos de Ana. Se desplomó en el suelo, exhausta, pero sentía que algo había cambiado. Por primera vez en semanas el peso en su pecho se había aliviado, aunque solo un poco. Esa noche durmió sin interrupciones, y cuando despertó,
El dispositivo Alexa permanecía oscuro y silencioso, aunque nunca supo si lo que había vivido fue una pesadilla o una alucinación. Ana decidió deshacerse del aparato. Desde ese día los susurros cesaron, pero Ana siempre se preguntó si había algo más allá de la tecnología, algo que se alimentaba del dolor humano, aunque nunca encontró una respuesta. Aprendió a convivir con sus propios miedos, fortalecida por la certeza de que había enfrentado algo oscuro y que había salido victoriosa. Recuerden que si les gusta el contenido pueden suscribirse al canal. Dándole like o dejando algún comentario nos ayudan para seguir trayendo más historias como estas. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales como La Noche y sus historias. La siguiente historia se titula Mi vecino molesto. Cuando era joven me fui a vivir a un edificio que se encontraba en el centro de la ciudad. La típica construcción antigua, pero con pisos baratos en las que uno puede iniciar su vida de soltero. No había demasiado espacio, pero mis ventanas eran amplias y el lugar era muy tranquilo. Sin embargo, tiempo después terminaría acumulando razones para mudarme. Entre ellas, el mal vecindario, el ruido y la frecuencia con la que los servicios básicos fallaban en ese edificio. La más importante de todas era mi vecino. Yo en ese entonces estaría pasando mis 20 y necesitaba concentrarme de pleno en mi primer trabajo, el primero que me permitía pagar mis propias cuentas. Pero siempre era lo mismo. Altas horas de la noche, mientras me encontraba en mi habitación frente a la computadora, comenzaba una serie de sonidos molestos, unos golpes que se repetían una y otra vez, como si alguien golpeara contra el piso. Eran golpecitos ligeros pero constantes, que a mí me recordaban el ruido que hacían los tacones de una mujer cuando caminaban. Lo más curioso era que además de comenzar después de la medianoche, parecían llevar un patrón definido, a tal grado que llegué a contar el número de golpes exactos que se producían y los intervalos en los cuales lo hacían. A veces me preguntaba si mi vecino haría aquello con los nudillos de las manos, o si pondría alguna grabación para molestarme. Y es que a mí nunca me cayó bien esa persona. Era un muchacho aproximadamente de mi edad, que vivía en el piso de arriba, muy reservado. Jamás hablaba con ninguno de los vecinos que habitábamos ahí. Tampoco salía mucho de esa casa. Siempre que nos cruzábamos nos miraba con recelo, y creo que jamás lo escuché hablar. Simplemente había algo en él que me daba mala espina. A lo largo de un año, las cosas continuaron de la misma manera. Yo despierto hasta después de medianoche, tratando de trabajar o de dormir, escuchando esa serie de golpecitos que llegué a grabar en mi memoria, como un tatuaje irreemplazable. No obstante, eventualmente me mudé y terminé formando mi propia familia, hasta que esos hechos quedaron en el olvido. O al menos eso era lo que pensaba. Pues años después, ocurrió algo que aún me sigue helando la sangre. Todo comenzó cuando estaba ayudando a mi hija pequeña a hacer su tarea. A ella y a sus compañeros les estaban enseñando código Morse en el colegio. La vi golpear la mesa con los nudillos de su pequeña mano, reproduciendo exactamente el mismo sonido que solía escuchar en mi apartamento de soltero. Y un escalofrío recorrió por toda mi espalda. ¿Qué significa eso, hija?, le pregunté sorprendido. Es el código más fácil de todos, papito, me respondió con inocencia. Este se usa para pedir ayuda. Hasta hoy, las dudas no han dejado de acosarme desde que sé el significado de esos golpes. ¿Quién estaría pidiendo ayuda desde el apartamento de mi vecino? ¿Y por qué? La siguiente historia la comparte Sara González y se titula El chillido del bosque.
quiero compartir con ustedes una historia aterradora que viví. Hace unos meses ingresé a la Guardia Nacional. Estábamos emocionados y nerviosos. Nos dijeron que el adiestramiento sería duro, muy duro, y no se equivocaron. Para empezar, nos llevaron a un lugar apartado, un lugar en medio de la nada, rodeado de cerros y de bosques. Ahí comenzaría nuestro entrenamiento. El primer día nos levantaron a las 4:30 de la madrugada. El aire era muy frío, apenas se podía ver algo en la oscuridad. A las 5:30 de la madrugada ya estábamos listos. Las camas ya estaban acomodadas, los uniformes puestos, todo en orden. Salimos a correr ya que era parte de la rutina. Correr todos los días, no importaba el clima o el terreno. Ese día nos dirigimos a un bosque cercano, un bosque que, según decían, estaba lleno de senderos. El camino era complicado, pedregoso, lleno de obstáculos, pero aún así íbamos formados, cantando para mantener el ritmo, para no sentir el cansancio, cuando de repente escuchamos un rugido que heló la sangre. Nos detuvimos, nadie se movía, nadie hablaba, solo el eco del rugido quedaba en el aire. Algunos compañeros, para tranquilizarnos, dijeron que tal vez era una vaca o un borrego, pero en el fondo sabíamos que ese sonido no era de un animal común. Retomamos el trote. El instructor nos ordenó seguir, no podíamos quedarnos ahí. Decidimos tomar una vereda que nunca habíamos recorrido. El ambiente se sentía pesado, el silencio era abrumador. Solo se escuchaban nuestras pisadas y de nuevo el gruñido, esta vez más fuerte, más cercano. Todos miramos al frente y lo vimos. A unos 100 metros de distancia, una criatura que no debería de existir. Parecía un cerdo, pero no lo era. Era más alto, mucho más alto, 2 metros de altura al menos. Extremadamente delgado. Su piel parecía tensa y estaba mordiendo algo. Nos acercamos un poco más, con cuidado, y entonces lo vimos claramente. La criatura estaba mordiendo el vientre de una vaca que todavía estaba viva. Podíamos escuchar sus gemidos. Había líquido rojo en el suelo. Algunos compañeros no pudieron soportarlo. Comenzaron a vomitar. El olor a podrido era insoportable. De repente, la criatura levantó la cabeza. Nos miró directamente. Sus ojos eran negros, vacíos. Y entonces emitió un chillido aterrador. En ese momento no hubo dudas. Todos salimos corriendo y no miramos atrás. No pensamos en nada más que en escapar. Corrimos como nunca antes. No importaba el dolor en las piernas ni el aire que nos faltaba. Solo queríamos llegar a las instalaciones. Estábamos a más de 1 hora de distancia. Pero del miedo, todos llegamos en 25 minutos. Cuando finalmente llegamos, algunos compañeros cayeron al suelo desmayados, sin aliento, sin fuerzas. Desde entonces, seguimos corriendo, pero ahora vamos con miedo, siempre alerta, siempre mirando a nuestro alrededor, esperando ver a esa criatura nuevamente. No hemos vuelto a verla, pero el recuerdo sigue ahí, vivo, y nunca desaparecerá. Algunos dicen que era un nahual, otros prefieren no hablar del tema, pero todos sabemos que lo que vimos ese día no era de este mundo. La siguiente historia se titula Última llamada. Hace una semana ya llevaba de muerta a mi novia, mi confidente, mi todo. Miro las estrellas mientras calmo mi sed con una cerveza. El frío helado y la brisa que mueven las ramas de los árboles. Sonrió mientras una lágrima va bajando por mi mejilla. Mi madre me llama y me dice que mi celular ya lo había arreglado. Me levanto del césped de mi casa y me baño. Me visto y voy a buscar mi celular.
Se había dañado unos meses antes del fallecimiento de mi novia. Ahí tenía fotos y videos de ella que quiero conservar. Cuando me dieron mi celular, revisé las fotos y los videos. Todo estaba intacto. Pero de repente, una notificación de llamada llegó a mi celular. Ella decía que mi novia había llamado. Quedé paralizado. No comprendía nada. No sabía de qué se trataba, así que llamé al número, pero la llamada no entró. Si tan solo hubiera hecho caso a esa llamada, no estaría contando esta historia. Unos años después, el cementerio lo iban a trasladar de sitio. A mí me dieron la orden de ir a ver qué pasaba. Cuando estaban sacando la tumba del agujero, esta se fue de lado y un celular salió de aquella tumba. Me arrodillé en el suelo. Mis lágrimas cayeron al suelo porque ella me llamó con el último aliento que le quedaba y yo no pude salvarla. Si desean compartir alguna narración, una anécdota o algo relacionado con lo sobrenatural, recuerda que puedes escribirnos a lanocheysushistorias@gmail.com. Esperemos hayan disfrutado de este episodio. Muy buenas noches y recuerden una cosa: no volteen a la oscuridad.